La lucha, el conflicto, la sangre y la muerte, y después la gloria. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. El combate es una parte fundamental de la mayoría de los juegos de rol. Tanto es así que la mayoría de reglas explicadas en el manual del jugador de Dragones y Mazmorras, desde las habilidades de las distintas clases, los conjuros, estados y equipamiento, están enfocadas a este. De hecho, Wizards of the Coast dedica un manual entero para darle al DM fichas a las que los jugadores puedan partirles la boca, o que le partan la boca a los jugadores. Al mismo tiempo, los combates son una de las partes más conflictivas del mundo rolero. A menudo cargados de reglas y tiradas para decidir lo que ocurre, suelen polarizar a la gente. Hay quienes los aman y hay quienes los odian, pero el 100% de los DMs se van a romper la cabeza intentando que sus jugadores los amen o al menos los disfruten durante un ratito. Así que en este vídeo pretendo tenderte una mano en esta tan desagradecida tarea. ¿Cómo hacemos que un combate sea disfrutable? Lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la función que tienen los combates en los juegos de rol. Un juego de rol es un juego tanto como una historia, una aventura, una narración. Los combates son la parte más de juego de mesa dentro de esta historia compartida. Por lo tanto, para que un combate sea disfrutable, tiene que ser interesante desde el punto de vista narrativo, pero también desafiante desde el punto de vista mecánico. Si falla cualquiera de esas dos cosas, la escena se resentirá. Afortunadamente para ti, en el vídeo de hoy te voy a dar 10 sencillos pasos a seguir para que cuando prepares tus combates nunca te falle ni la narrativa ni el juego. ¡Vamos a ello! Paso número 1. El tono. A la hora de construir tu combate es importante que decidas cuál quieres que sea el tono que tenga. Si pretendes que sea asfixiante, terrorífico, gore o épico. Construye una imagen mental de lo que quieres que ocurra durante el combate. Esta imagen será el concepto a partir de lo cual desarrollarás todo lo demás. Asegúrate, obviamente, de que el tono cuadra con el tono de la aventura, de la sesión y las sensaciones que quieres transmitir. En este punto no te olvides de preparar la banda sonora. La música es una gran ayuda para marcar el tono, pero también fomenta la inmersión y potencia las emociones del combate. Las bandas sonoras de películas, series o videojuegos son muy útiles porque solo tienes que buscar un combate que cuadre con tu tono y coger su banda sonora. Número 2. El propósito del combate. La narrativa es la expresión artística basada en contar historias, así que es vital que cualquier escena, incluyendo las escenas de acción, también conocidas como combates, cumplan una función narrativa. Básicamente, ¿cuál va a ser su impacto en la historia? Yo divido esto en 3 posibilidades: obtención de información o recursos, progreso de la trama o desarrollo de personajes. Un combate puede servir para dar información sobre los planes futuros del villano o sobre la situación del mundo y así enriquecer la ambientación. Puede funcionar como un obstáculo que los jugadores tienen que superar para conseguir un objeto que los ayudará a conseguir sus objetivos futuros o plantear un dilema moral que ayuda a que se desarrollen como personajes. Como comodín, un combate siempre puede ser una consecuencia a alguna decisión que hayan tomado los jugadores. En este caso no necesitaría tener otro propósito, pero si se lo das, mejor. Sea como sea, asegúrate de que el combate siempre tiene un propósito o varios. De lo contrario, se va a sentir artificial e innecesario. Básicamente, relleno. Y a nadie le gusta el relleno. Además, sería desperdiciar valioso tiempo en mesa por tu parte. Recuerda, todas las escenas tienen que aportar algo. Número 3. Objetivos y condiciones de victoria. El siguiente paso es determinar cuáles van a ser las condiciones de victoria tanto para los protagonistas como para los enemigos. Básicamente, qué tienen que hacer para ganar el combate. Normalmente, por culpa de los videojuegos y de los wargames, tendemos a hacer los combates hasta el exterminio del bando rival. No obstante, los combates son mucho más interesantes cuando el objetivo es algo más que simplemente matar o morir. Es fácil caer en el tropo de los videojuegos, del típico combate aleatorio para ganar experiencia, donde los enemigos aparecen de la nada y luchan hasta la muerte. Pero esto no es un videojuego, esto es una historia con un mundo verosímil. Aparte de que en un videojuego un combate puede durar unos pocos segundos o minutos y en un juego de rol fácilmente 1 hora o 2. Así que vamos a aprovechar la infinidad de opciones que tenemos. Algunos ejemplos de condiciones de victoria pueden ser proteger a algo o a alguien, secuestrar a algo o a alguien,
Puede que el combate sea simplemente una distracción y que tengan que esperar X cantidad de tiempo hasta que ocurra algo, o que el objetivo del combate sea escapar del propio combate. También puedes poner cosas más complejas como tener que completar o impedir que se complete un ritual o destruir algún elemento del entorno. También es importante que determines cuáles son las motivaciones de los enemigos. No es lo mismo unos enemigos que luchan por su vida que otros que simplemente están haciendo su trabajo. Tampoco es lo mismo unos enemigos que están actuando por voluntad propia que unos que están actuando obligados, ni aquellos que son amigos cercanos a otros que son simplemente compañeros del trabajo. Un grupo de enemigos que se conozcan entre ellos y que sean amigos, al ver morir a uno de sus compañeros, probablemente reaccione de forma violenta a la situación, mientras que mercenarios que apenas se conocen de nada, al ver morir a su líder o a muchos de sus compañeros, probablemente se rindan. Número 4. Estructura narrativa. Una vez tienes claro cuál es el tono, el propósito y la condición de victoria, ha llegado el momento de estructurar el combate. Al igual que cualquier otra escena, un combate tiene que seguir una estructura narrativa. En esto entraré más en detalle en el próximo vídeo, pero por ahora ten presente cómo va a empezar el combate, cómo vas a presentarlo, qué es lo que va a ocurrir a lo largo del combate, cuál va a ser el clímax o plot twist que le metas y sobre todo cómo va a terminar. Sobre todo debes saber cuáles van a ser las consecuencias de la resolución del combate, tanto si ganan como si pierden. Las consecuencias son aquello que le da importancia al combate y mantiene la atención de los jugadores. Es lo que determina la tensión, y a mayor tensión, mayor atención. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuanto más tengan que ganar o perder, más atentos estarán. Número 5. Refuerzos positivos y negativos. Este es un concepto que no he visto a nadie dentro del mundo del rol desarrollar, pero que sí que se utiliza en narrativa. Si no sabes lo que son, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo de Jordi Maquiavelo sobre la famosísima e increíble escena de I Need a Hero de Shrek 2. Pero básicamente te lo explico en un momento. Un refuerzo positivo y negativo es básicamente cualquier cosa que ocurra a favor o en contra del objetivo de victoria de los protagonistas. Por ejemplo, que uno de los personajes consiga un crítico en una tirada de ataque sería un refuerzo positivo, mientras que uno de los personajes caiga inconsciente sería un refuerzo negativo. Lo ideal a lo largo del combate es que los refuerzos positivos y negativos se sucedan uno tras otro, generando una montaña rusa de emociones. Claro que hacer esto en un juego de rol es un poco complicado, dado que no todo lo que ocurra en la escena depende de ti. Muchas veces va a depender de las decisiones que tomen los jugadores o de lo que saquen en los dados. Pero podemos utilizar algunos truquitos. Uno bastante sencillo es darle a un enemigo la capacidad de hacer un ataque definitivo. Este ataque definitivo lo utilizaremos después de que los jugadores hayan conseguido un refuerzo positivo. El ataque definitivo con mucha probabilidad les causará mucho daño a algunos de los jugadores y esto será un refuerzo negativo. Pero si el enemigo queda vulnerable y expuesto después de haber hecho este ataque definitivo, entonces generaremos una ventana de oportunidad para que alguno de los jugadores pueda atacarle y generar un refuerzo positivo. Antes de seguir con el resto de consejos, si te está gustando el vídeo te agradecería muchísimo que le dieras like y me dejaras algún comentario. Y si te sientes espléndida, te suscribas al canal. Además, si se lo mandas a tu DM, seguro que él también te lo agradece. Número 6. Defensas de los enemigos. Si el combate consiste simplemente en ver quién hace más daño en menos tiempo, va a ser muy aburrido, y aburrimiento es lo contrario a lo que queremos conseguir. Aquí eres un paladín de la justicia, un mago arcano, no el DPS del WoW. Lo que queremos es que los jugadores utilicen ese maravilloso órgano llamado cerebro, no que estén todo el rato diciendo «ataco, ataco, ataco». La forma de conseguir esto es dándole a los enemigos barreras o defensas que limiten las estrategias más habituales de los jugadores. Esto puede ser, por ejemplo, que el nigromante tenga una barrera que impida que se le ataque a distancia, obligando a tener que acercarse para golpearle. O, por ejemplo, que los minions se dispersen a lo largo del mapa para impedir que se los mate a todos de una sola bola de fuego. O, por ejemplo, el enemigo puede estar poseyendo a un NPC aliado de forma que no se le pueda hacer daño directamente porque eso mataría al NPC. Otro ejemplo es lo que ocurre en el combate contra Rafael en Baldur's Gate 3. Y aquí, alerta de spoilers, en ese combate hay una serie de columnas situadas en el escenario que potencian sus capacidades y le confieren regeneración. Por tanto, es conveniente destruir las columnas para poder enfrentarse a él. Sea como sea, ten cuidado y no te pases con la cantidad de defensas o barreras que pones. Queremos que el combate sea interesante, no imposible. Número 7. Diferencia a los enemigos. Si todos los enemigos son un copy-paste unos de otros, el combate se va a sentir monótono, y monotonía es sinónimo de aburrimiento.
Para que el combate se sienta más interesante, diferencia los enemigos. Ni siquiera es necesario que sean diferentes en cuanto a nivel de ficha. Con diferencias estéticas es suficiente. Puedes probar a añadirle a alguno de ellos una capacidad especial que solo pueda utilizar una vez por combate, sea un poder especial o algún consumible, y esto ya va a ser suficiente para darle un toque de color. También puedes establecer distintos roles dentro del grupo. Puedes tener a los arqueros, a la infantería normal y al troll de las cavernas. A la hora de diferenciar a los enemigos, no tengas solo en cuenta la ficha, sino también cómo se comportan. No actúa de la misma forma un animal famélico que un bandido o un soldado. Las 3 formas de comportarse más arquetípicas son atacar de frente sin temor a la muerte, atacar y retirarse o emboscar. Número 8. Dales debilidades. Como ya he dicho antes, un combate no puede consistir simplemente en ver quién hace más daño en menos tiempo. Tiene que ser en quién aprovecha mejor sus recursos. Antes les hemos dado defensas a los enemigos, ahora vamos a darles debilidades para que los jugadores puedan aprovecharlas a su favor y así que sientan que están haciendo estrategias cerebro-galaxia. Algunos ejemplos de debilidades típicas son el clásico miedo al fuego o que la luz del sol te queme o anule algunas de tus capacidades. Puede que el monstruo tenga glándulas que pueden apuñalarse para impedir que siga haciendo ataques envenenados o que se sienta atraído hacia algo para poder tenderle trampas. Les pongas las debilidades que les pongas, asegúrate de que los jugadores tienen formas de averiguarlas, porque si no todo tu trabajo se va a desperdiciar. La más clásica es haciendo tiradas de investigación o de buscar durante el propio combate, pero también puedes dar pistas a través de la forma en la que se comporta el monstruo. Es posible que el monstruo se comporte como intentando ocultar un sitio en su abdomen o a través de la descripción y que le falte una escama como a Smaug en el Hobbit. También se puede utilizar esto como forma de recompensar la exploración si había formas de descubrir estas debilidades previamente explorando o investigando en archivos, bibliotecas o similares. Número 9. El escenario y el mapa. No debes descuidar el escenario y el mapa, ya que estos son tan importantes como la propia ficha del boss. No es en absoluto lo mismo combatir en una cocina que en un puente colgante, en una calle con tráfico o en un centro comercial abarrotado. El escenario, como ya expliqué en el vídeo anterior, puede participar de la toma de decisiones que deben hacer los jugadores planteando distintos dilemas, o funcionar como un desafío en sí mismo. Por ejemplo, si están combatiendo en un barco que se hunde o en un zeppelin que se está estrellando y tienen que dedicar recursos a intentar impedir o minimizar el desastre inminente mientras combaten. El escenario también puede ser un desafío en conjunto con la ficha del enemigo. Por ejemplo, si el enemigo es capaz de aprovecharlo mejor que los jugadores. Combatir en mitad de la niebla o en una lluvia torrencial si se están enfrentando a un monstruo para el cual estas condiciones son favorables puede suponer una gran diferencia que no hacerlo y por lo tanto obligar a los jugadores a tener que encontrar la forma de poner el terreno a su favor. Incluso algo tan sencillo como una simple elevación del terreno puede marcar la diferencia. También puedes hacer que los jugadores tengan que combatir en un lugar abarrotado de gente y así limitar su capacidad para utilizar ataques en área o que escojan cometer una masacre. También, como expliqué en el vídeo anterior, puedes hacer que el entorno cambie a lo largo del combate, pero cuidado, no abuses de esto porque entonces perderá su punch. Número 10. Juguetitos en el entorno. Diseña con ciencia el espacio donde va a ocurrir el combate para que sea interactivo. Puentes de madera colgantes que se puedan derrumbar, muebles con los que hacer barricadas, lámparas colgantes a las que disparar y derribar, o estructuras inestables con las que sepultar a tus enemigos, depósitos de agua con los que inundar el terreno o depósitos de combustible que puedas explotar. Si los jugadores pueden interactuar con el terreno, verán su creatividad disparada y estarán mucho más atentos al combate. Mucho mejor que combatir en una sala vacía con 4 paredes blancas. Y recuerda que los enemigos también pueden interactuar con el entorno. De hecho, que lo hagan es la mejor manera de mostrarle a los jugadores que esto es una posibilidad. Y hasta aquí mis 10 puntos para la preparación de combates dinámicos, interesantes y desafiantes. Pero, antes de terminar, una última cosa. Recuerda que todo esto no es más que un hobby, y aunque está bien querer mejorar en las cosas que nos gustan, no deberías tomarte esto como una serie de reglas inamovibles y sobre todo no deberías fustigarte si no las sigues al pie de la letra. Si aún estás aprendiendo o simplemente no te apetece currártelo tanto, está bien. Lo más importante es pasarlo bien con tus amigos y amigas. Dicho esto, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y que de ser así me lo digas en los comentarios. En el próximo vídeo hablaré sobre cómo dirigir combates. No te lo pierdas. Un saludo y hasta entonces.